su primera gran película, que es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada es la primera gran película de los Monty Python, que es una parodia del Rey Arturo y de mitos artúricos. Básicamente habla sobre cómo intenta conseguir el Santo Grial y habla de las aventuras que le suceden a él y a sus fieles caballeros. Entonces, el argumento no tiene mucho más. Se nota que es la película que se encuentra a medio camino entre Flying Circus y su siguiente película, que tiene un argumento más sólido, porque realmente aunque hay un hilo argumental, es sobre todo una recopilación como de pequeños gags o pequeñas historietas. Y bueno, decir que el tema medieval les interesaba mucho. Dos de los Monty Python eran historiadores y según dicen, algunas de las cosas que salen en la película son guiños o referencias a leyendas medievales auténticas. También es la película que hicieron con menos presupuesto, pero lo solventaron con mucho humor. Por ejemplo, como no podían conseguir caballos para las escenas, y una película medieval sin caballos es imposible, se inventaron un gag, que es que los caballeros van dando saltos y atrás va un escudero con dos cocos golpeándolos, simulando el trote de los caballos. Entonces, esto que es un gag nació de la necesidad de que no había dinero para los caballos. O, por ejemplo, al final de la película, quizás un spoiler, yo creo que no, hay una supuesta gran batalla para conseguir Santo Grial que se interrumpe porque la policía va a detener al rey Arturo por asesinato. Entonces, este es un gag. A mí me parece una manera maravillosa de acabar la película y además muy, muy Python. Yo creo que es muy fiel a su espíritu, ¿no? En plan, como Flying Circus, ¿no? En plan, el Flying Circus hace mucho eso, crea una expectativa, ¿no? Un gag que va a acabar de una manera y cuando tú esperas algo, te corta el rollo y se acabó. Y aquí lo hicieron así igual. Y esto es que te rompe todo el clímax. El clímax de la película. Exacto. Te lo rompe de golpe. Pues esto se debe a que no había... No, bueno, perdona, pero que eso... Sí, perdona, pero básicamente quería decir esto, que yo creo que es la clave de la película. Yo creo que la clave de la película es romper el mito, y qué mejor manera que hacer que cortar la película en el momento en el cual se supone que se va a resolver el hallazgo del Santo Grial, ¿no? O sea, es como la última risotada, la última carcajada sobre el Rey Arturo. Tú cuando ves al Rey Arturo metiéndolo en el coche celular, sin saber nada de lo que está pasando, es un final genial. Yo creo que es uno de los mejores finales de Monty Python, seguro. Pues eso se debía a que no había presupuesto para la batalla. Teóricamente en el guión había una batalla, también con sketches y demás, y no sé cómo acababa, pero como no había presupuesto y estaban acabando el rodaje, se inventaron que acabara así la película. Y yo creo que salieron ganando, porque aunque los sketches de la batalla fueran geniales, es como dices tú, es tan irreverente y tan inesperado que yo creo que es el final perfecto. O sea, es difícil ser más irreverente que acabar una película de caballeros, aunque sea una comedia, con el Rey Arturo detenido por asesinato. Es que me parece brillante. Sí, además que te van preparando para ese momento todo el rato, ¿no? Porque cuando el Rey Arturo mata a no sé quién, no me acuerdo, creo a un historiador, creo que sale en un momento determinado de la película, sale hablando el hombre todo académico, serio, y pasa por ahí el Rey Arturo y lo mata, ¿no? Sin sin comerlo ni beberlo. Luego ves la investigación de la policía, intentando saber quién ha sido, y hay 2 o 3 cortes más, creo, sobre esto, ¿no? Si recordar. Una de las escenas más graciosas para mí es cuando llegan el Rey Arturo al campo y se encuentra con un campesino y este empieza a lanzarle un discurso de clase, ¿no? De clase oprimida. Tú no eres mi rey, tú no eres nadie. Nosotros formamos parte de una comuna anarquista, autónoma, que vivimos sin ley, no tenemos señor, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo más gracioso es cuando el Rey Arturo harto ya va por él y lo coge del cuello y el otro va diciendo, ¿veis? Me están reprimiendo. Y eso es un ejemplo de la opresión de clase, no sé cuántas. Y es súper genial eso. O hay un momento también muy surrealista también, que es el de cuando llegan a un bosque, ¿no? Y se les aparecen los caballeros que dicen ni, ¿no? Y dices,
Y lo que les pide, para poderle dejarles pasar a través del bosque, es que les traiga una almáciga. Y dice, sí, ¿qué coño es una almáciga? Dice, y luego llegan a un pueblo, a una aldea, y se enzarzan en una discusión también con los campesinos del lugar, y sale uno y dice, sí, porque yo soy proveedor de almácigas. Dice, no me digas. Dice, es justamente lo que necesito. ¿Me puedes dar una almáciga porque la necesito? O sea, es un humor tan surrealista que es genial, ¿no? O la famosa lucha con el Caballero Negro, ¿no? Que, no sé, bueno, seguid vosotros, porque si no me voy a... Es que la película es así. La película como argumento funciona regular. Es una chorrada. No tiene ningún argumento. O sea, y se sostiene porque por los gags, porque tiene gags brillantes, tiene gags muy buenos, que lo que tú has comentado. A mí, es que cuando yo recuerdo, o sea, además la primera vez que vi El agujero de la mesa cuadrada, a mí me impactó mucho. O sea, ahora la veo y veo los fallos, veo lo que no funciona bien, sobre todo la trama central, que es una chorrada, que no tira mucho. Pero los gags, o sea, que son flipantes. El de Caballero Negro es uno de los gags con los que más me he reído en mi vida. Luego, cuando aparece un animal salvaje, todo el mundo es un conejito blanco. El animal salvaje que es un conejito blanco. No, pero es que es buenísimo lo del conejo. Porque dicen, se ríen del conejo. Dicen, ¿cómo el conejo va a representar una amenaza? ¿Cómo va a hacer...? Y va para allá el primero y el conejo le corta la cabeza directamente, ¿no? y luego dice, y claro, el rey Arturo lo resuelve todo diciendo ¡a la carga! Y van todos para allá y el conejo practica una masacre increíble, ¿no? Y salen todos al final, los supervivientes salen corriendo, ¿no? Es que... Otro gag que me reí muchísimo, que recuerdo que me reí muchísimo, cuando empieza con las preguntas. Cuando empieza a preguntarles, ¿no? Y uno dice, ¿cuál es tu color favorito? Y dice, bueno, el verde. No, el azul. No, era el rojo. Pero bueno, lo bueno es al final cuando lo de las golondrinas, no sé si lo queréis explicar. Lo de las golondrinas. Hay un momento en el cual van a un castillo, el rey Arturo, al principio de la película, al principio de todo. Y se enzarza una discusión con los habitantes del castillo que empiezan a decirle, dice, lo que llevas ahí, dice, tú en realidad no vas a caballo, tú en realidad lo que llevas son unos cocos, ¿vale? Y además esto es una incongruencia, porque el coco es un producto tropical y estamos en la Europa de la Edad Media. ¿Cómo puede ser que haya cocos en esta época? Dice, entonces empiezan a decir, bueno, puede que lo haya traído una golondrina. Dice, es imposible. Una golondrina pesa 150 gramos. Es imposible que lleve un coco de 300 gramos. Dice, bueno, pero a lo mejor puede ser que sean dos golondrinas que se han juntado, han hecho una especie de cuerda y lo han transportado hasta aquí. Y Arturo dice, bueno, se larga aburrido del tema, ¿no? Y entonces eso enlaza ese gag, lo que decíamos antes de los gags que es una de las características, ¿no?, de los Monty Python, que un gag enlace con otro. Pero al final de la película es esto, ¿no? Cuando hacen la pregunta y había tres preguntas. Dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, el rey Arturo. Dice, ¿cuál es tu propósito? Conseguir el grial. Y la tercera pregunta es la pregunta inesperada que hace que al final pues se vaya todo a freír puñetas, ¿no? Y la pregunta que le hace el rey Arturo es, dice, ¿qué velocidad alcanza una golondrina de tamaño medio? Dice, y entonces el rey Arturo le pregunta, dice, ¿la golondrina es europea o africana? Y el otro dice, no lo sé. Entonces él es el que sale volando, ¿no? A mí, a nivel de humor, es la película suya que más me hace reír. Es la que me parece más divertida con diferencia. Y La vida de Brian me encanta, también es de mis favoritas. Pero como puro humor, es la que me hace reír más, quizá porque es la que se parece más a Flying Circus, con sus carencias también, que el Flying Circus es una recopilación de sketches y esta se nota que es también eso, es una recopilación de sketches. Me parece muy divertida y también
es también muy irreverente y muy loca. Por ejemplo, cuando les persigue un monstruo que es una animación y dicen, les persigue el monstruo hasta que al animador le dio un infarto y desapareció el monstruo. Y se ve a Terry Gilliam que le da un infarto en la mesa de animación y se cae. Que esto se le da a que Terry Gilliam no sabía cómo acabar esa secuencia y se aburrió y dijo, pues es igual, pues decimos que me dio un infarto y se acabó la secuencia aquí. ¿Sabes? Que este humor tan... Eso, tan sacándote un poco de la historia cada 2x3, juegan mucho con eso. Y no sé, a mí es que todas las historias me parecen... A mí es una película que me hace reír de principio a fin. Creo que funciona muy bien como comedia. Como película es eso, luego lo perfeccionarían, pero como comedia es la que me hace reír más con diferencia. Y lo hacen muy bien. Y también hay que tener en cuenta que está hecha con 4 duros, y se nota, que no había mucho presupuesto. Y además en aquella época Graham Chapman, que es el que hace de Rey Arturo, estaba en una época personal muy chunga, estaba en su época de mayor alcoholismo y estaba muy mal, pero viendo la película realmente ves que consigue hacer gracia cuando intenta mantener la dignidad como Rey Arturo, o sea, es un mérito añadido, creo yo, a la película. Pero yo creo que era la especialidad de Graham Chapman, ¿no? Esa forma de actuar que tenía de hacer ver que era una persona importante, ¿no? Que Sí, tenía autoridad, ¿no? Sí, Sale muchas esa veces vestido firma. de militar, Y esa haciendo de sí, sí, coronel o esa de general, ¿no? Y eso es una de las claves de la película, es esa, ¿no? Cómo consigue ridicularizar a tal punto al rey Arturo, ¿no? Eh, y luego otra cosa que está bien comentar es que la película la dirigen los dos Terry. Lo de Terry Jones era de esperar porque, como dijimos, era lo más parecido como a un líder o el que coordinaba el grupo. Lo de Terry Gilliam, más sorprendente porque, claro, hasta entonces era solo el animador, que poco a poco contribuía un poco más a los guiones. La última temporada de Flying Circus, cuando se fue John Cleese, él también salía un poco más en la serie y ayudaba más a los guiones. Pero aquí también él sintió interés por dirigir y en principio la dirigieron los dos. De hecho, la película oficialmente está codirigida por ambos, pero tuvieron sus roces, porque los dos Terrys tenían mucha personalidad y había muchos choques, que luego no acabaron mal, luego no acabaron mal entre ellos, pero sí que realmente Pepe Terry Gilliam reconoció que él es una persona que le gusta hacer las cosas a su manera y que eso de que tener que compartir con otra persona la dirección de películas no le moló. Que eso más adelante veremos fue lo que desencadenó que se decidiera a lanzarse como director. También se quejaban un poco los Monty Python de que Gillian era tan meticuloso que era un poco a veces insufrible. Decía John Cleese que les dirigía como si fueran sus monigotes de esos de animación, ¿no? Porque le decía, muévete un poco, un centímetro a la derecha, bájate un poquitín a la izquierda, ¿no? Y claro, estaban en Escocia, muertos de frío, tirados en el barro y estaban por la quinta toma y Terry Gilliam decía, muévete un poquito para... Claro, le mandaron a la porra. Además, como era la primera película que dirigían ambos, algunos miembros del grupo, sobre todo el sector Cambridge, Chapman y John Cleese, no veían muy claro que ellos lo hicieran bien. De todos modos, yo creo que a nivel de dirección está bastante bien. Algo muy interesante es que se empeñaron no solo en hacer una comedia, sino que les interesaba recrear un poco la ambientación medieval, en plan la suciedad, la oscuridad, todo muy húmedo. Y es algo que dices, para ser una comedia no tienes que currar, no te has y, currar mucho la ambientación, pero y además que lo que tú decías, perdona que te interrumpa, pero me parece importante. Lo que tú has dicho al principio de que se basaba mucho en la historia y tal. Alguien que haya leído un poquito de lo que se llama la materia de Bretaña, o sea, las historias del rey Arturo, se da cuenta de que esta gente lo había hecho, porque realmente ves el tipo de pruebas con los cuales las cuales se enfrentan los caballeros. Vale que era mucho en plan parodia y tal, pero te das cuenta que realmente las historias las historias de la materia de Bretaña están llenas de este tipo de pruebas, ¿no? De este tipo de situaciones, el, el, de meterse en un bosque, encontrar una criatura espantosa que tienen que perseguir. Se nota que habían leído, que conocían el tema, que no era puramente invención, sino que había algo detrás, ¿no? sí, sí, es que Terry Jones y Michael Palin eran historiadores, si no recuerdo mal, y ellos mismos reconocen que para esta película y la siguiente
realmente se documentaron, que fueron a la biblioteca a leer sobre la época para ambientarse y que muchas cosas, eso ahora cuando pasamos al siguiente lo comentaremos, pero muchas cosas que son gags que pueden hacer gracia, la base están, pues eso, que leyeron en la biblioteca y de ahí sacaron gags, lo cual es muy interesante, ¿no? O sea, a veces uno se piensa que estas películas de humor tonto pienso tonterías porque sí, y en este caso ves cómo realmente parten de algo que se han documentado o que conocen y a partir de aquí le dan una vuelta absurda. Y yo creo que eso es muy chulo. Yo creo que es algo que hace que las películas de los Python no sean solo, que estaría bien que lo fueran, solo humor absurdo, sino que además tienen un poco de sustancia, más de lo que parece. Es que el humor es cosa seria. Y Eso los es verdad. Monty Python se toman muy en serio. O sea, y además en las tres películas. Las tres películas, los largometrajes que hacen son tres películas en las que ellos se plantean el humor de una forma muy seria. Otra cosa es que sea un humor absurdo, raro y lo que tú quieras, pero ellos, el planteamiento que tienen es serio respecto al. Incluso los personajes, o sea, es muy evidente en la vida de Brian y en esta, porque luego la vida es más episódica. Pero en las dos, los protagonistas son personajes relativamente serios. O sea, no son personajes que no se. O sea, no son típico personaje humorista, tipo Chiquito de la Calzada, que ya lo ves, que quiere hacerte reír, ya quiere decir la frase que es graciosa, que es conocida y ya está, ¿no? Y en este caso yo creo que los Monty Pythons se toman muy en serio el trabajo y siempre piensan. Es que yo creo que por Monty Pythons la gracia no está en lo qué, sino en el cómo. Siempre, ¿no? Y ahí se lo ocurran mucho.